Muy buenas noches para todos y todas. En esta noche vamos a dar comienzo a nuestra sesión. Vamos a recordar un poquito o ubicarnos dónde vamos en este momento. Recuerden que la vez pasada nosotros estuvimos trabajando con nuestros invitados de Argentina, eh, a León XIII, a Pío XI y a Juan XXIII. ¿Sí? Iniciamos todo ese camino y ese recorrido por la historia de la doctrina social de la Iglesia a través de todos los mensajes, de los escritos, de las encíclicas, de los documentos, pero sobre todo también de la historia, como nos narraban los argentinos. Para esta noche vamos a acercarnos a Juan XXIII, precisamente es quien convoca ese Vaticano II. Entonces hoy vamos a hacer un acercamiento a algunos puntos básicos sobre el Vaticano II, a Pablo VI. Y también lo haremos a través de una línea de tiempo, acercarnos a la vida de Pablo VI y luego nos acercaremos a la vida también de uno de los grandes, nada más y nada menos que San Juan Pablo II. Entonces estamos con dos santos en esta noche, San Pablo VI y San Juan Pablo II. Este es el acercamiento que iremos a hacer en esta noche. Le pediría al Padre Nan que nos regalara una oración para dar inicio. Padre, gracias. Está sin micrófono, Padre. No, no le escuchamos, Padre. Algo está fallando. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, Padre, es que está como ahí como un corte. ¿Ahora me están escuchando? Perfecto, Padre. Hola. ¿Ahora me están escuchando? Sí. Sí, Padre. Sí, Padre, sí, Padre. Ah, ok, vale. Es que desconecté, pensé que estaba con el tema de la... Era mejor con los audífonos, pero veo que no. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. En Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos la dulzura de sus bienes y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Por nosotros. Bien. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, quedamos en Juan 23. Cuando hablamos del Papa Juan 23, estamos hablando del Papa bueno, también lo conocimos como el Papa de la Paz, ¿sí? Por todo lo que nos comentaban los argentinos. Y nos decían ellos que era un papa de transición, ¿sí? Y de él de pronto no se esperaba mucho, ¿sí? Se esperaba pues que fuera más bien rápido y que fuera una transición, y nos sorprende convocando nada más y nada menos que el Concilio Vaticano II. Hoy nos vamos a acercar precisamente a Pablo VI y a través de ese acercamiento que vamos a hacer a Pablo VI y desde una línea de tiempo, pues también nos vamos a acercar al Concilio Vaticano II. Entonces voy a iniciar a presentarles y poco a poco iremos avanzando en este tema. Hoy voy a hacer más conferencia y seguramente que al final, después de que podamos escuchar también al Padre Nan, seguramente que se habrá un espacio para poder conversar con ustedes, ¿vale? Muy bien, entonces lo primero que tenemos que decir es que para mí Pablo VI, según los autores que he estado trabajando, yo lo titulo el tema de hoy como Pablo VI, el Papa del Concilio, ¿sí? Y precisamente, ¿por qué el Papa del Concilio? Porque fue quien el Concilio Vaticano II, sino que además impulsó su aplicación, su implementación. Entonces creo que por eso yo lo considero como el Papa del Concilio y como quien también anima y quien también, por gracia de Dios, lleva adelante todo este proceso, que era importante. No era fácil, ¿sí? Para cuando Juan XXIII lanza la idea de tener un concilio, tuvo muchos cardenales y seguramente mucha gente en contra también de que se llevara a cabo este encuentro. Pero fíjense que poco a poco iremos entendiendo cómo Pablo VI, que es el Papa número 262, él va de 1963 a 1978. Iniciamos entonces ese recorrido. Es importante que vayamos como
a través de las fechas y a través de esta línea de tiempo, entendiendo un poco todo esa presencia en medio de nosotros y en medio de la iglesia. Pablo VI se llamaba Giovanni Battista Montini, ¿sí? Por eso es conocido, casi siempre se habla del Papa Montini, ¿sí? O en un principio se hablaba mucho del cardenal Montini, ¿sí? Inclusive en los inicios del Vaticano II. Nace el 26 de septiembre de 1897, nació en Concesio, eso queda en el norte de Italia. Era de una familia media alta, pero profundamente católica, profundamente creyente. Su papá era abogado, su papá también trabajaba en una editorial, tenía un periódico, y luego también hace parte de uno de los partidos políticos más conocidos en ese momento en Italia. En el año de 1903, Giovanni Battista entra en el Colegio de los Jesuitas, ¿sí? En Brescia. Allí entra a realizar sus estudios. Luego pasa al Instituto Público, donde terminó el bachillerato, y en 1916 ingresa al seminario. Algo curioso que nos dicen estos autores es que tanto los estudios de su colegio como los estudios iniciales en el seminario, casi que los tuvo que realizar desde su casa. Tenía muchos problemas de salud y entonces casi que desde su casa realizó estos estudios iniciales. En 1909 ingresa a la Federación Universitaria Católica Italiana y allí consolida su formación humanística. Algo bien interesante también dentro de lo que nos dicen los autores es que el haber estado dentro de las universidades compartiendo, estudiando y consolidando su formación humanística, pues lo lleva precisamente a ese talante académico que él alcanza. Uno de los autores que tal vez más influyó en el pensamiento del Papa Pablo VI fue Jacques Maritain. No sé si de pronto han leído algo o han trabajado algún documento, pero es tal vez uno de los autores que influye más en el pensamiento y en toda esa formación humanística del Papa Pablo VI. El 29 de mayo de 1920 es ordenado sacerdote en la Catedral de Brescia. En noviembre es enviado a Roma. Allí estudia Derecho Civil y Canónico en la Gregoriana, estudia Filosofía y Letras en la universidad. Como se van dando cuenta ustedes, era un hombre de una línea académica, ¿sí? Era un hombre muy académico, muy estudioso, muy disciplinado, muy riguroso. Y eso hace que en 1923 le proponen estudiar en la Academia de Nobles Eclesiásticos. Allí es donde se forman específicamente los diplomáticos, ¿cierto? Esa escuela diplomática de la Santa Sede, donde se forman los nuncios, ¿sí? Y él, después de estar estudiando allí, es enviado por Pío XI a Varsovia, pero allí en Varsovia tampoco dura muy poco tiempo y tiene que regresar también por cuestiones de salud. En 1925 fue nombrado conciliario nacional y trabaja en la Secretaría de Estado. Se van a dar cuenta ustedes que esta es casi toda su carrera la hace allí dentro de la Secretaría de Estado en Roma. En 1937 fue nombrado sustituto del secretario de Estado. Como secretario de Estado en ese momento estaba Eugenio Pacelli. Y ustedes más adelante van a ver que Eugenio Pacelli es nada más y nada menos que Pío XII. De pronto, aquí hay un paréntesis, y es que a veces nosotros dentro de los estudios de la doctrina social de la Iglesia decimos, bueno, ¿y qué pasó con Pío XII? Pío XII no produjo, digamos que algún documento específicamente en pensamiento social o doctrina social de la Iglesia, pero sí hay unos radiomensajes. Yo les aconsejaría que ojalá buscaran radiomensajes de Pío XII, hay unos hermosísimos, y hay unos que sobre todo desarrollan el tema de la participación del católico, la participación del laico en la política. Él tiene unos textos hermosísimos de esos radiomensajes que inclusive usted puede buscar las grabaciones y escucharlas. Montini, claro, en ese momento asume la secretaría. En 1954 el Papa lo nombra arzobispo de Milán, la diócesis más grande de Italia. Y aquí empieza como otra etapa, una etapa primera, como lo estábamos viendo, en la Secretaría del Vaticano. Allí casi que era la segunda persona más importante dentro del Vaticano por ser el secretario. Y luego empieza todo lo que nosotros conocemos como la vida pastoral de Pablo VI.
y es nombrado precisamente arzobispo en Milán, una diócesis tal vez de las más grandes de Italia. Milán asume grandes desafíos en ese momento. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Hablamos de la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, entonces está en todo ese proceso y por eso hay unos grandes desafíos allí en Milán. Recibe grandes oleadas de migrantes que vienen del sur, entonces también trabaja mucho con los migrantes y con la pastoral. Hay algo bien, una anécdota bien interesante cuando él llega a Milán. Cuando él llega a Milán, pues está toda la plaza llena, hay muchísima gente esperándolo. Él viene en su carro que tenía capota, pero en ese momento empieza a llover de esos aguaceros torrenciales que a veces suelen caer y precisamente él le pide al conductor que por favor mueva la capota del carro y dice que así como los fieles se están mojando, que el obispo de ellos también debe estar mojado. Es una anécdota bien interesante, pero es esa llegada tan bonita de él a Milán, cómo lo esperan, y todo ese trabajo pastoral que él arranca. Había sido secretario, muy allá guardado, muy escondido, pero cuando llega a esta pastoral aporta cantidades. Algunos datos interesantes, dice, por ejemplo, de 912 parroquias que tenía la diócesis, visitó 909. Miren todo el trabajo pastoral que él hizo. Llegó de una vez a visitar y llega o alcanza a este número de parroquias. Promueve la edificación de iglesias en lugares alejados. Y hay un tema también bien importante y es que promueve eh, todo lo que es el trabajo o la formación o el acompañamiento a los trabajadores. Ese es un tema también clave en este trabajo pastoral de Pablo VI. Fueron notables sus cartas pastorales. Claro, los obispos casi siempre escriben cartas pastorales. No sé si en sus diócesis o arquidiócesis de pronto ustedes hayan podido leer las cartas. O antiguamente uno siempre llegó la carta del señor obispo y la leía, el padre, el párroco leía la carta. Pues Pablo VI escribía muchas cartas pastorales, pero específicamente se concentró en el tiempo de la cuaresma para escribir esos mensajes. Aquí yo quise recoger precisamente un mensaje de cuaresma, ya que estamos en la cuaresma, y es quién es Jesucristo para él, y lo hace y lo reflexiona en esta época de cuaresma. Tú nos eres necesario, oh hermano primogénito del género humano, para encontrar de nuevo las verdaderas razones de la fraternidad entre los hombres, los fundamentos de la justicia, los tesoros de la caridad, el bien supremo de la paz. Tú nos eres necesario, oh Cristo, oh Señor, oh Dios con nosotros, para aprender el amor verdadero y para hacer en la alegría y en la fuerza de tu caridad nuestro camino fatigable hasta el esperado encuentro final contigo, bendito por los siglos. Ese era Jesucristo para él. Y escribe cartas hermosísimas. Yo solamente quise traer un par de fragmentos, pero busquen también las cartas de Pablo VI, especialmente para esta época de Cuaresma. Hay cartas hermosísimas que ustedes les pueden ayudar a la reflexión. Intervenciones en el campo político, en la defensa de los derechos humanos, también es un tema que para él es también muy fuerte. Estuvo muy cerca especialmente del tema político. Como les decía, su papá era parte de un partido político, representante de uno de los partidos políticos más importantes en ese momento en Italia. Y estamos hablando de partidos políticos, pero con un acento católico. Los últimos años de Montini en Milán coincidieron con la preparación de la primera etapa del Concilio Vaticano II. Entonces inicia todo ese proceso, ya ve la convocatoria que hizo Juan XXIII, pero inicia todo ese proceso y esa primera etapa. En 1958 Juan XXIII lo nombra cardenal a Montini, por eso, como les decía, siempre lo conocíamos como el cardenal Battista Montini. Y ellos dos comparten ese deseo de la renovación de la iglesia. Yo también diría que no solamente es el Papa del Concilio, sino también para mí Pablo VI es el Papa de la renovación de la iglesia. El 5 de diciembre de 1962, Montini tuvo una intervención en el concilio con una gran repercusión. Siempre ellos iban participando, pero hay una participación de él que es histórica y que está casi en todas las fuentes. Y es: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y es precisamente quien le pide a la iglesia
qué era en ese momento y cuál tenía que ser su misión, ¿sí? Es como hacer un ejercicio de introspección. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti misma? ¿No es cierto? Y fue tal vez una de las preguntas que siguió resonando a través de las diferentes etapas del concilio. La noche del 3 de junio de 1963 muere el Papa Juan XXIII. Y el 21 de junio, Giovanni Battista Montini es elegido Papa. Cuando es elegido Papa, dentro de sus primeros pronunciamientos, solamente tomé una parte. Dice, la parte más importante de nuestro pontificado estará ocupada por la continuación del Concilio Vaticano II, hacia el cual giran los ojos todos los hombres de buena voluntad. Esta frasecita de los hombres de buena voluntad es tomada básicamente, o quien primero utiliza esta frase de los hombres de buena voluntad es Juan XXIII, ¿sí? Y mira que aquí ya también la adopta Pablo VI para dirigirse a toda la humanidad. El concilio. El 21 de septiembre comenzará la segunda etapa del concilio. Ya, fíjense que ya vimos primera etapa. En ese momento, Pablo VI estaba en Milán, pero ya llega a la segunda etapa, que inicia el 29 y que aquí es necesario concretar y tomar decisiones y plasmar documentos. Ya había tenido una primera etapa de acercamiento que había organizado Juan XXIII, de discusiones. De pronto Juan XXIII era un poco más relajado, más tranquilo, pero llega Pablo VI, que era un hombre disciplinado, estricto, y entonces ya como que empieza a concretar las ideas, empieza a concretar las decisiones y empiezan a escribir los diferentes documentos. La segunda etapa dio como fruto la aprobación del primer documento, que fue la Constitución sobre la liturgia, la Sacrosanctum Concilium, y en temas fundamentales como la Eucaristía y los sacramentos. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué no empezaron por otro tema? O sea, ¿por qué la liturgia? Era un tema que ya recurrente, que ya venían trabajando desde atrás, que ya se venía reflexionando, que había una preocupación grande, especialmente por la participación de los fieles en la Eucaristía. Especialmente, seguramente que ahorita más adelante lo vamos a comprender. El 4 de diciembre de 1963 concluyó la segunda etapa del concilio. Y aquí empiezan a aparecer cosas bien interesantes. Cada vez que terminaba una etapa, el Papa hacía un viaje o pasaba algo extraordinario, pero como que empiezan a marcar esas etapas del concilio. Después de esta segunda etapa del concilio, del 4 al 6 de enero de 1963, el Papa Pablo VI viaja a Tierra Santa. Acuérdense que estábamos en el contexto después de la Segunda Guerra, los papas llevaban mucho tiempo encerrados, no han podido viajar a ninguna parte, ir a ningún lado, y él viaja precisamente a Tierra Santa. Y aquí hay un mensaje bien interesante que él quiere transmitir con ese viaje a Tierra Santa, y es ese llamado que él también hizo en diferentes oportunidades. Vuelvan a Jesús. Y por eso fue a la tierra de Jesús, por eso fue a la tierra donde nació Jesús. Y es con esa invitación especial de vuelvan a Jesús. El 6 de agosto, Pablo VI publicó su primera encíclica, que es la Ecclesiam Suam, sobre el papel de la iglesia en la relación con los cristianos de otras iglesias. Y algo bien interesante, el 14 de septiembre de 1964 inicia la tercera etapa del concilio. Cuando inicia la tercera etapa del concilio, el Papa Pablo VI renuncia a la tiara, que es una mitra como con 3 coronas. Aquí yo se las puse a ustedes. Esa mitra con 3 coronas, 1, 2 y 3, se llama tiara, ¿sí? Renuncia a esa tiara, él la coloca allí sobre el altar en la basílica y es, digamos que, comprada por la iglesia de Nueva York en más o menos en más de $1 millón de dólares, y esa plata él la destina para los pobres. No quiere decir que los obispos no puedan de ahí en adelante, los papas de ahí en adelante utilizar la tiara, pero si nos damos cuenta de ahí en adelante ningún papa la volvió a utilizar, pero es precisamente una identidad de los papas. El 21 de noviembre de 1964 termina la tercera etapa del concilio y como les decía, aquí hay un viaje o aquí pasa algo. Del 2 al 5 de diciembre hace su segundo viaje fuera de Italia y viaja a la India con motivo del segundo Congreso Eucarístico en Bombay.
el 7 de marzo de 1965 se pone en marcha la reforma litúrgica. Aquí es bien interesante empezar a entender qué fue lo que pasó, cuáles fueron las propuestas de esa reforma litúrgica. Se celebra la Eucaristía en lengua vernácula. ¿Eso qué quiere decir? En todos los idiomas. ¿Sí? Recuerden que solamente se celebraba en latín y se celebraba a espaldas del pueblo. Ya el celebrante da la cara al pueblo y celebran las diferentes lenguas, en español, en inglés, en francés. Bueno, y también intervienen diversos ministerios por parte de los laicos. Ya aparece el hostiario y bueno, otras funciones que prestaban, que era más o menos como el sacristán y otros ministerios que empiezan a aparecer también como aplicación, como digamos un preámbulo a toda esta reforma litúrgica. El 14 de septiembre inicia la cuarta etapa del concilio, que va del 4 al 5 de octubre, y participa en la Asamblea de las Naciones Unidas. Ese es otro acontecimiento bien especial, y cuando va a Naciones Unidas, su discurso es un discurso de tinte político por todo lo que estaba sucediendo en este momento. El 7 de diciembre, fin del concilio, aprobación de documentos como la Gaudium et Spes y la Declaración sobre la Libertad Religiosa. La Gaudium et Spes es uno de los documentos de lectura obligatoria para quienes estudiamos doctrina social de la Iglesia. Eso quiere decir que ustedes van a iniciar la lectura de la Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas. Es un documento del Concilio Vaticano II, ¿sí? Entonces, importantísimo. Más adelante les voy a presentar una estructura para que ustedes puedan hacer como un primer acercamiento a este documento que es importante para quienes estudiamos doctrina social de la Iglesia. El 8 de diciembre se lleva a cabo la clausura solemne y en esa clausura solemne, entonces, él en las conclusiones hace como un discurso especial para todos del concilio. Así pues, este es nuestro saludo. Ojalá encienda él esa nueva chispa de la divina claridad en nuestros corazones. Una chispa que puede dar fuego a los principios, a las doctrinas y a los propósitos que el concilio ha predispuesto y que inflamados así de caridad puedan obrar de verdad en la iglesia y en el mundo esa renovación de pensamiento, de actividades, de costumbres y de fuerza moral, de alegría y de esperanza que ha constituido el fin del mismo concilio. Finalizado el concilio, Pablo VI concentra todas sus energías en la aplicación. Recuerden que por eso yo decía que no solamente era el Papa del concilio porque continúa ese concilio, sino porque además lo lleva a su aplicación, a su vivencia, y ya lo vemos cómo poco a poco se va desarrollando ese concilio. ¿Cuáles son esas acciones concretas? Que de pronto a veces nosotros no las sabíamos, y uno dice, oye, yo no sabía dónde había salido esto. La creación de los consejos parroquiales. Muchos de ustedes pueden hacer parte de los consejos parroquiales, pero no, de pronto no tenían ni idea que nacieron precisamente aquí a partir del Concilio Vaticano II y es Pablo VI quien empieza con toda esta implementación. Los consejos presbiterales, la normativa de la renuncia de los obispos a los 75 años. Todo esto fue creación básicamente y aplicación del concilio hecha por Pablo VI. Y la creación del sino de los obispos. Hoy que hablamos tanto de la sinodalidad y la sinodalidad, pues hombre, hoy que tengamos claridad que la creación de los sinos de los obispos aparecen con Pablo VI y a partir de ahí se da como esa participación. Y en este caso, el Papa Francisco quiso ir mucho más allá y entonces estamos hablando de las asambleas eclesiales y es la participación del pueblo, entendiendo la sinodalidad como ese caminar juntos. En 1967 publica la encíclica Populorum Progressio y análisis de la realidad social. Cuando hablamos de la Populorum Progressio es el progreso de los pueblos, el desarrollo de los pueblos. Más adelante también les voy a dar como unas claves para acercarse a la Populorum Progressio, al desarrollo de los pueblos, un documento hermosísimo, tal vez de los que a mí más me gustan. Un fragmento en conclusión de esta encíclica de la Populorum Progressio, y es precisamente un llamado que él hace a los periodistas, que me pareció curioso y dije, pues compartámoslo un poco también. Periodistas, a vosotros os corresponde poner ante nuestros ojos el esfuerzo realizado para promover la mutua ayuda entre los pueblos, así como también el lamentable espectáculo de tantas miserias que los hombres tienen tendencia a olvidar para tranquilizar sus conciencias. Que los ricos sepan por lo menos que los pobres están junto a su pueblo y que esperan las migajas de sus banquetes.
En 1968, el 25 de julio, publica la encíclica Humane Vitae, que tiene que ver con, frente al tema del control de la natalidad, la píldora anticonceptiva, bueno, todo que ya desde Juan 23 se venía también discutiendo, pero creo que es un tema que de pronto se puede tocar en otro momento y que no haríamos como parte de la doctrina social de la Iglesia. Del 22 al 24 de agosto de 1968 visita a Colombia, ¿sí? Acuérdense, no sé si ustedes, algunos ya estaban y se acuerdan de esa visita del Papa Pablo VI a Colombia y nada más y nada menos que al Congreso Eucarístico Internacional, que era el número 39. En el año de 1969 presenta el nuevo misal renovado. Por eso nosotros hablamos la celebración de la Eucaristía según el misal de Pablo VI. Había un título de uno de los textos que iban saliendo en ese momento. Pero era precisamente ese misal renovado. En 1970 proclama por primera vez a dos mujeres como doctoras de la Iglesia. Eso también fue importantísimo. Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena, para quienes religiosas dominicas. El 8 de octubre de 1975, como fruto del Sínodo de 1974, publica la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi sobre la acción evangelizadora de la Iglesia. La Evangelii Nunciandi fue uno de los documentos que ayudó tal vez más a, digamos que, a aterrizar el Concilio Vaticano II en el continente latinoamericano, ¿sí? Fue uno de los documentos que tuvo una fuerza grandísima, sobre todo en todo este tema de la evangelización y la acción evangelizadora. Y Pablo VI hacía mucho énfasis en en la evangelización, pero una evangelización de las culturas, en una transformación del hombre, pero desde dentro, ¿no es cierto? Y especialmente en la transformación y en el diálogo de culturas. Ese fue un tema básico de la Evangelii Nunciandi. La Evangelii Nunciandi hoy se tendría que leer de la mano de la Evangelii Gaudium, ¿sí? Esos son dos documentos que se tienen que leer de la mano para entender cómo han sido los procesos de evangelización y cómo se han ido dando. Muere el 6 de agosto de 1978, fiesta de la Transfiguración. Fue beatificado por el Papa Francisco el 19 de octubre del 2014. Algunas claves de lectura. Entonces, se hablan de dos etapas fundamentales en la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, antes y después del Concilio Vaticano II. Todo lo que sucedió, lo que nos veíamos la clase pasada, que fue antes del Concilio Vaticano II, estamos hablando de León XIII, de Pío XI y de Juan XXIII. Pero todo lo que, y de alguna forma, todo lo que va a ir apareciendo a partir de allí. Claro, aparece un documento de transición y es nada más y nada menos, como nos decía uno de los argentinos, la Pacem in Terris de Juan XXIII, sobre las cuestiones políticas. Tal vez uno de los documentos que tuvo mayor acogida, que se tradujo a muchos idiomas, que llegó a muchísima gente, creyentes y no creyentes, precisamente por el tema tan importante que se trataba en ese momento. No solamente el tema de los derechos humanos, sino el tema de la construcción de la paz. Este nuevo estilo refleja un detalle, escrito dirigido no solo a los católicos, sino también a los hombres de buena voluntad. Por eso les decía que esa frase que utiliza Pablo VI más adelante de los hombres de buena voluntad venía de Juan XXIII. El giro que representa el Vaticano II para la doctrina social de la Iglesia no está tanto en los contenidos, sino desde la perspectiva en que la Iglesia se acerca al diálogo con el mundo moderno y a la problemática sociopolítica. Se habla de una nueva eclesiología que no hay el tiempo para profundizarles, pero es interesante. En aquello se refiere al hombre de la doctrina social de la Iglesia, la discusión entre los padres conciliares estuvo centrada en el uso del nombre. Esta es una discusión que todavía se sigue dando. Se habla de doctrina social de la Iglesia, pensamiento social de la Iglesia, ética social. Bueno, hay muchísima discusión. De pronto valdría la pena sacar un tiempo o uno de los foros, de pronto trabajar y profundizar un poco en este tema, pero es una discusión que todavía se da. Yo hago parte de una red latinoamericana que se llama Red Lapsi y allí todavía hay como esa discusión. Desde México ellos hablan más de pensamiento social de la Iglesia. Unos más tradicionales quisieron mantener el nombre de doctrina social de la Iglesia, eran aquellos que venían a decir que ya todo estaba dicho en la Rerum Novarum y lo que había hecho Pío XI en la 40º año. Otros decían que no todo estaba dicho por León XIII y por Pío XI y que la Iglesia debía expresar con respecto a las cuestiones sociales y políticas una palabra nueva. Entonces aparece todo el tema de los derechos humanos. La doctrina social de la Iglesia se habla de enseñanza o magisterio social de la Iglesia, especialmente en la Gaudium et Spes, y lo habla el Papa Pablo VI.
Diferencias entre doctrina social de la Iglesia antes y después del concilio, pues como decíamos ahorita, se modifican las fuentes de la inspiración. En lugar de la ley natural y de los argumentos filosóficos, se utiliza la Sagrada Escritura, los santos padres de la Iglesia y los datos empíricos de las ciencias humanas, que es como en este momento nosotros estamos trabajando. La Sagrada Escritura y también el aporte de los padres de la Iglesia es muy grande. Hay muchos escritos sobre los padres de la Iglesia que aportan sobre los diferentes temas que desarrolla la doctrina social de la Iglesia. No se trata tanto de deducir verdades, principios inmutables, sino de atender a las realidades para desde allí enunciar criterios que ayuden al discernimiento y a la dirección de la acción. La Gaudium et Spes, como les decía, es uno de los documentos de obligatorio para la lectura de quienes estudiamos doctrina social de la Iglesia. Veamos un poquito cómo está compuesto rápidamente para que ustedes, por lo menos la estructura básica, para que ustedes se acerquen a leerlo. La Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, la Gaudium et Spes, es uno de los documentos más importantes en la temática de la doctrina social de la Iglesia. Fue aprobado el 7 de diciembre de 1975 con 2.309 votos. Tal vez fue uno de los documentos que tuvo más votaciones. O sea, no fue fácil que pasara toda la propuesta y seguramente cuando ustedes lo vayan a leer se van a dar cuenta por los temas que propone. ¿Cómo está compuesto? Por una introducción, que es una exposición preliminar del 1 al 10, una primera parte, la iglesia y la vocación del hombre, del 11 al 45, la segunda parte, algunos problemas más urgentes, del 46 al 93, la primera parte, la iglesia y la vocación del hombre. Entonces aparece la dignidad de la persona humana, la comunidad humana del 23 al 32, la actividad humana en el mundo. La segunda parte, algunos problemas más urgentes, del 46 al 93. Cuando ustedes lean esta parte, especialmente los problemas más urgentes, ustedes van a decir, desde esa época como que los problemas siguen siendo los mismos. Y va a ser curioso, pero es interesante ver allí la problemática, el análisis que se hace en este documento. La vida y la economía social, el capítulo 3, la vida en la comunidad política, el 73 al 76, el fenómeno de la paz y la promoción de los pueblos del 79 al 90. La Populorum Progressio, que también es uno de los documentos, como les decía, el desarrollo de los pueblos, uno de los documentos más hermosísimos, por lo menos para mí, firmado por Pablo VI el 26 de marzo de 1967, sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos. La primera parte es el concepto de desarrollo. Cuando ustedes les pidan definir el desarrollo o cómo entender el concepto de desarrollo, vayan a la Populorum Progressio. Y allí en la primera parte les va a explicar poco a poco ese concepto. Hay una introducción que son los viajes del Papa Pablo VI y todas las enseñanzas que hay a través de todos estos viajes. Las aspiraciones actuales de los seres humanos, ¿sí? El desequilibrio. Unos producen en exceso géneros alimenticios que faltan cruelmente a otros, ¿sí? La toma de conciencia por parte de los pobres de su miseria no merecida. Hay algo bien interesante y es que llevó a los pobres a que también ellos se dieran cuenta de su miseria y se dieran cuenta de que era una miseria no merecida. Eso creo que es interesante hoy que también lo pensemos y lo reflexionemos. El choque de civilizaciones tradicionales y las industrializadas. El concepto de desarrollo integral, ese es el número 20 de la Populorum Progressio, dice el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. ¿Usted qué hace en la pastoral social? ¿Usted qué hace allí? Le pueden preguntar a usted, yo lo que hago es llevar las personas que están en condiciones menos humanas a condiciones más humanas, buscando la dignidad del ser humano. Qué bonito eso. El desarrollo no se reduce a simple crecimiento económico, ¿sí? Claro, llega el fenómeno de la globalización y todo lo que llega con la globalización está cerca al tema económico, está cerca al tema de la productividad. Cuánto produces, cuánto vales, ¿cierto? Pero ojo porque nos estamos reduciendo solamente a eso y el desarrollo no es eso, debe ser un desarrollo integral, una promoción de la persona, teniendo en cuenta el tema más importante que es la dignificación del ser humano como uno de los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia que ya lo veíamos en días pasados. La propiedad privada que debe estar al servicio del destino universal de los bienes, también lo veíamos cuando hablábamos de ese principio del destino universal de los bienes, creo que Wilmar lo explicaba.
Hay 7 cuestiones fundamentales: la alfabetización, la familia, la demografía, las organizaciones profesionales, el pluralismo, la promoción cultural y la tentación materialista. Segunda parte, algunas pautas sobre la acción solidaria y urgente. La lucha contra el hambre y la miseria. ¿Acaso no es algo que hoy nos toca? Yo creo que hoy el tema, después de la pandemia, muchos de los investigadores y los académicos lo que están diciendo en este momento es que vienen una serie de pandemias. Y la pandemia que en este momento está anunciada es la pandemia del hambre y de la miseria. Entonces, es un tema que también nos tiene que ayudar a reflexionar y que también tenemos que empezar a leer los signos de los tiempos y leer lo que está pasando y ver cómo nos podemos solidarizar y ver cómo nos podemos unir, porque va a ser una situación muy compleja y ya la estamos viviendo. No solamente porque por el alza de los productos, sino precisamente por el desabastecimiento que estamos teniendo y que en muchas partes del mundo pues está así. El deber de la solidaridad, la creación de un fondo mundial alimentado con parte de los gastos militares. Yo creo que también ustedes han escuchado en muchos de los discursos al Papa Francisco, que hace también precisamente ese llamado a que todo ese dinero que se invierte en armas, que se invierta en los seres humanos, que se invierta en la comida, que se invierta en la dignificación, que se invierta en los seres humanos. Equidad en las relaciones comerciales con el tercer mundo, la superación del nacionalismo y del racismo todavía sigue siendo fuerte. Se debe acoger a los jóvenes del tercer mundo que acuden a formarse a los países desarrollados. ¿Sí? Nosotros vemos jóvenes saliendo indistintamente a formarse, a estudiar. Creo que cada vez que las noticias nos presentan dificultades y situaciones en muchos otros países, siempre nos van a los colombianos que están estudiando, que están saliendo adelante, y es ese llamado que hace el Papa, o hacía el Papa Pablo VI en ese momento también, ayudar a muchos de los jóvenes que van a otros países a estudiar. La acogida a los trabajadores y a los migrantes es un tema también clave, y hoy estamos viviendo precisamente el tema del trabajo y el tema de la migración en muchos países, especialmente por el nuestro, que pasa muchísima gente que está viviendo dificultades, y en el mundo entero, ¿no es cierto? El llamado a los laicos, y aquí también hago un llamado muy, muy especial a ese compromiso tan hermoso que ustedes tienen de comprometerse con los más necesitados desde sus parroquias, y ese es el llamado que Jesús nos hace, ¿sí? Lo primero hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado la palabra, pero no solamente la hemos escuchado y nos hemos quedado con ella, sino que hemos dado el primer paso. Y dar ese primer paso es al más necesitado, es llevar el Evangelio a la vivencia, porque entonces solamente se nos queda en una letra que puede ser una letra muerta. Entonces, ¿cómo vivir el Evangelio? ¿Cómo dar el paso sirviendo a los más necesitados? Y precisamente esa caricia de la iglesia, que es como define el Papa Francisco a la Cáritas. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Eso me acuerda que en el 2006 que yo estaba trabajando en la pastoral social, en la Cáritas, allí trabajando en unos proyectos, uno que se llamaba Constructores de Sociedad, y teníamos unos congresos. El congreso de ese año se llamó El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, y fue toda una reflexión en torno a la Populorum Progressio. Eso fue hermosísimo. La Octogésima Advenience es también uno de los documentos del Papa Pablo VI, y es precisamente, son textos conmemorativos. Estamos hablando así como a los 40 años, ahorita pues estamos hablando a los 80 años de la Rerum Novarum del Papa León XIII. Fue un primer documento de la moderna doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? En este documento el puesto prioritario lo ocupa la política. ¿Sí? Fue un texto hermosísimo también que ayuda mucho en la formación y el compromiso en la política, y el llamado que hace el Papa a que los católicos participemos en la política. Perdón. Le preocupa las relaciones de la Iglesia con el mundo moderno, las sociedades postindustriales. La Octogésima Advenience es menos doctrinal y es mucho más pastoral también, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cómo está dividido? Entonces, análisis de la sociedad actual, los grandes criterios para la vida sociopolítica y algunas líneas de acción. Recuerden que es un documento de carácter pastoral y por eso ustedes verán esas líneas. En el trasfondo de este documento
podemos ver que se utiliza esa metodología que también nosotros ya la hablamos, el método teológico pastoral, ver, juzgar y actuar. A través de este documento, ¿cuál era ese ver o cuáles son los elementos principales de ese ver, de esa realidad? Urbanización y el crecimiento desmedido de las ciudades. El diálogo entre las generaciones, la revolución del 68. El puesto de la mujer, la igual dignidad, el derecho a la participación en la vida económica, social, cultural y política. El derecho a la inmigración. La necesidad de la creación de nuevos puestos de trabajo. La importancia de los medios de comunicación social y el medio ambiente. Si ustedes se dan cuenta, son todos esos temas que también están en las agendas del mundo entero, no solamente de los líderes políticos, sino de los líderes sociales, de la iglesia y de todos quienes trabajamos por la dignificación del ser humano. Repasen, pueden en la presentación después repasar cada uno de estos temas, y esto lo dijo Pablo VI en este documento tan hermoso como es la 80ª Venia. La segunda parte, que es el juzgar. Igualdad y participación, promoción de la democracia, la participación del cristiano en la política. Como ya les decía, es un documento pastoral, pero especialmente dirigido a los cristianos para que participen en la política. Y la tercera parte, que es el actuar. Ahí están como los tres momentos del método. Y el actuar insiste en el carácter más inductivo que deductivo. Cuando hablamos de ese carácter inductivo, el Papa nos está invitando a que vayamos, a que toquemos la realidad, a que la sintamos, la palpemos, la vivamos. No, no quiere que nos quedemos acá, y también es esa propuesta del Papa Francisco de ir a las periferias, ¿sí? Pero es precisamente esa propuesta de ese método que nos propone ir un poco más allí a los diferentes lugares. Y no es lo mismo ver lo que está pasando por noticias y por televisión que estar allí en el lugar donde están sucediendo los acontecimientos, como lo veíamos anoche en el otro diplomado que trabajamos y que nos acercamos a diferentes ejemplos de lo que pasó en el paro nacional. Una cosa es ver por televisión el paro nacional y otra cosa es estar allí metido en medio de esta situación y poder tocar, sentir esa realidad y poder tomar determinaciones de cómo actuar allí en medio de ella. Instaurar mayor justicia en la distribución de los bienes, la creación de nuevas estructuras que no acentúen las diferencias y que ayuden a crear un clima de confianza. Y es necesario el paso de la economía a la política. Muchísimas gracias. Qué pena resumirles. Aquí solamente les presenté, digamos que como una línea de tiempo, pero también los elementos más importantes de los diferentes documentos para que ustedes puedan acercarse a hacer una lectura adecuada, motivada sobre estos documentos. Le doy el paso al Padre Nan en esta tarde, que también tiene a uno de los grandes, a otro santo también, a San Juan Pablo II. Bienvenido, Padre Nan. Bien, muy buenas noches y gracias. No sé si ya me están observando, me están escuchando bien. Sí, Padre. Sí, señor. Sí, padre. Vale, gracias. Entonces, Sí, señor, yo se escucha bien. muy bien, gracias. Yo Claro voy que a hacer, como tenemos 3/4 de hora, entonces tenemos a San Juan Pablo II. Y vamos a abordar 3 encíclicas sociales. Yo voy desplazando las diapositivas, voy a ir haciendo énfasis en algunas cosas que ya dijo Miguel, las va a retomar San Juan Pablo II, y vamos a aproximarnos a estas 3 encíclicas sociales. Laborem exercens, es la exaltitud del trabajo, por decirlo así, de 1981. La Solicitudo Rei Socialis, que es la solicitud por las cosas sociales, en 1987. Si se dan cuenta, son los 20 años de la Populorum Progressio, el Papa Pablo VI, que nos acabó de dar Miguel unas pautas. La Centésimus Annus de 1991, que va a ser los 100 años precisamente de la Rerum Novarum, entonces 1891. Entonces, abordemos un poco, ahora, ya lo ha dicho Miguel y a mí me parece
cuando ahora que estaba repasando estas 3 encíclicas, esto me parece un déjà vu. ¿Qué es un déjà vu? Es como que lo estamos repitiendo. Pareciera que la historia del mundo y de la humanidad no aprendiéramos como seres humanos, porque estos temas que se van volviendo sociales, críticos, son los mismos. Ya hablaba de migrantes, ya hablaba de medio ambiente, ya hablaba de conflictos sociales, la guerra. Tengan en cuenta que aquí va a estar en esta década, miren, de 1981 a 1991, en esta década está la plena guerra fría, que es justo el conflicto que estamos viviendo ahora y que está provocando Putin con el tema de la invasión a Ucrania. Entonces, vamos a entender mucho de los elementos que ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial para poder nosotros comprender lo que está sucediendo justo ahora y se repiten casi que estos mismos elementos. Parece que, como dice un autor, el ser humano es el bicho, es el animal que tropieza 20 veces con la misma piedra y no aprende. Entonces, a veces estamos repitiendo estas cosas. Y eso que se ha dicho, más, no más la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, es el tema del trabajo, del proletariado, es el tema relacionado con lo que estamos viviendo ahora, cuántos están sin trabajo. Entonces, el fundamento de esta encíclica, ya lo decía Pablo VI y lo decía Miguel en la Gaudium et Spes, en la Evangelii Gaudium, que también lo va a decir el Papa Francisco, es la dignidad de la persona humana en su dimensión laboral. ¿Ya? No es como dice esa canción, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. O sea, la persona no vale por su trabajo, sino que el trabajo vale porque lo hace la persona. Es retomar esas palabras del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo a decir, no está el hombre al servicio de la ley. La ley es la que está al servicio del hombre para dignificarlo. Pero ya estamos viendo que la ley ni nos está protegiendo. Cuando estamos aprobando abortos y eutanasia y cuando estamos haciendo selección múltiple de personas para irlas desapareciendo. Entonces, ¿dónde queda la humanidad del ser humano y dónde queda esa dignidad laboral? Y ahí está la trampa del capitalismo, ¿verdad? Y va a estar la puja con justo el socialismo, el comunismo. Entonces ahí estamos en estas dos vertientes como vemos que está la humanidad en este momento. Entonces el trabajo objetivo y el trabajo subjetivo. Vamos a ir pasando, ahí están los contenidos, yo solamente voy a destacar el trabajo y el hombre. El Papa empieza describiendo esa característica del Génesis, donde se ve el trabajo como un castigo y no como una dignificación. Justo estamos en el trido y en la novena de San José Obrero, que se celebra el 1 de mayo y ahora viene el 19 de marzo, pero es el modelo del trabajo por su carpintería, por el arte que le enseña a nuestro Señor Jesucristo. El conflicto entre el trabajo y el capital. Ahí está el tema ideológico, político, con argumentos filosóficos, históricos, morales, éticos, el trabajo y el capital. Ahí está. Si tú trabajas para ganar dinero y cosificarte, materializarte, o ese capital, también viene todo el tema si estoy ganando lo que es justo, si somos de los proletariados, como dice Miguel Ricardo, etcétera, etcétera. Entonces ahí está el trabajo y la propiedad también. El tema de las grandes extensiones de tierra. El trabajo como derecho de los trabajadores. El empleo directo e indirecto. Ahora hablamos de OPS
o de orden de prestación de servicios, todas las consecuencias para librarnos de tener que pagarle. Está el tema de los sindicatos, está la privatización, las entidades públicas. Entonces ahí está toda esta situación, el salario familiar, está si es justo el sistema proletariado para todos los seres humanos, el trabajo de la mujer, porque ahí está el tema, de la madre. Ahora vemos casi siempre, y fíjense cómo ha cambiado en estas décadas, que la dificultad, yo tengo unos amigos, pero también en mi familia, ahorita están los dos, hombre y mujer, trabajando, y tienen un niño de 11 meses, y me dice, padre, no nos deja dormir, cada hora despierta, y tienen que turnarse. Entonces, claro, o sea, uno dice, ¿cómo van a tener otros 2, 3? Y yo les digo, y no van a tener media docena, pero nada más es para ver la reacción. Pero es una problemática cómo ya nos hemos cosificado y cómo ya trabajamos como esclavos para pagar los servicios, para el alquiler, porque no nos alcanza. Entonces, vemos toda esa problemática. Pero también está el derecho del descanso. El domingo, por ejemplo, que es el día del Señor, que los judíos, y nos viene a nosotros como tradición cristiana, para poderla, digamos, dignificar, descansar, inclusive la tierra cada 7 años, los aniversarios, los jubileos, los animales inclusive, se liberaban presos. Los judíos tienen unas leyes en los documentos bíblicos muy importantes que nos estamos olvidando, porque fíjense que, bueno, a nosotros nos sorprende que de pronto haya pueblos todavía en Colombia. Hace una semana estaba en Guam y decía, padre, aquí cierran de 1 a 3 porque hacen la siesta. Y el domingo no trabajan. Muchos, ¿cómo se dice? Muchas tiendas, muchos negocios estaban cerrados. Ahora, como se nos ha metido el bicho del capitalismo, los centros comerciales no paran. Entonces ahora te inventan todas clases de herramientas para endeudarte. Entonces fíjense que el descanso se ha vuelto un turismo, no un descanso para orar, no un descanso para ir a la Eucaristía, no un descanso para reposar y estar con la familia, sino un descanso para inclusive explotarte en el turismo. Entonces, ahí están unos puntos que los sindicatos, el tema de todas las críticas y que, bueno, aquí no nos daría mucho para todo el tema. Aquí está la pastoral del mundo del trabajo, con el tema de los sindicatos, las culpas que les echan, pero si ellos no exigen esos derechos, etcétera. El egoísmo de grupo, de clases, el sindicato y la política, la politización de los sindicatos, las huelgas, las limitaciones en su ejercicio y una espiritualidad del trabajo. Ese es grosso modo, ese es el contexto histórico, es el de la revolución de los obreros polacos en 1980. Hay una película de un padre, Jerzy, que fue asesinado y fue el que defendió el mundo del trabajo. Inclusive hubo un movimiento europeo que tuvo asentamiento en Inglaterra, en Francia, donde sacerdotes iban a trabajar para poder estar con la gente y estar allí con el trabajo y sentirnos que somos trabajadores en ese sentido. El tema de la informática, la robótica, ahora está toda la tecnologización de las cosas que vemos. Nace el tercer social como una parte de decir las clases obreras. Se acentúa, bueno, fíjense el tema de los sindicatos, ya lo hablamos, de Reagan y la etapa neoliberal de los Estados Unidos. Rusia invade Afganistán, me pareciera eso, Rusia invade a Ucrania,
la NATO o la OTAN, es la misma cosa. Instala los euromisiles contra la República Soviética. Por eso se está el tema de esto ahora, y con Bielorrusia estamos escuchando eso. La crisis del petróleo, la primera en 1973, ahora bajan y suben todos los días el Dow Jones, y escuchamos el tema del petróleo. La segunda en el 1979, o sea, es la misma situación, pareciéramos un déjà vu. Bueno, esta la paso. Esta es una encíclica que se escribe en los 90 años. Fíjense, en 1981, de la Rerum Novarum. Ya esto lo dijimos. ¿Qué novedades hay en esto para destacar? Lo del trabajo humano, la referencia que se aborda es la clave esencial de la cuestión social. La experiencia anterior que había vivido el Papa Wojtyła, que le hace diferente a sus predecesores. Fíjense que él va prácticamente a socavar las bases del comunismo y el socialismo ruso en Europa, y va a conocer esos dos mundos, el capitalista y el colectivista. La labor en el CESE tiene una mayor confianza en la doctrina social, cuyo principio basilar, como ya ustedes lo saben, es la dignidad del ser humano. Y va a resultar con ese estilo lejano a la claridad del Papa Pablo VI y de la diafanidad popular de Juan XXIII, como nos lo acaba de exponer un poco en grosso modo Miguel Ricardo. Las principales ideas entonces van a ser la automatización, el costo de la energía, las materias primas, el aspecto negativo de la tecnología que puede suplantar o controlar al hombre. Miren que ahora cómo nos comunicamos a través de la virtualidad que nos ha dejado la pandemia. Y esto ya no va a decir la tecnología 4G, sino ya la 5G. Y así vamos a ir avanzando. El trabajo que debe servir para humanizar a cada uno a veces esclaviza. Yo veo en diario aquí que recorro las calles cuando voy en los autobuses y voy viendo los habitantes de calle recogiendo basura, muchos migrantes viviendo de esta forma porque no tienen otra. La ideología materialista que trata al hombre como un mero instrumento de producción, lo que les decía, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Si tú no produces, no sirves. Y es la tendencia de los mercados. Ahora, ustedes que siguen más las noticias que yo, solamente yo voy viendo a veces cositas y a veces no tengo la oportunidad. Por ejemplo, es interesante lo que están hablando en el mundo político colombiano, que tenemos que tener una agudeza y un sentido común para ver qué es lo que están proponiendo, como se está hablando ahora de una democratización de las pensiones. O sea que ya no se van a pensionar. Y no deja uno de pensar que, no sé si sea cierto o no, pero ese tema de la pandemia que fue como una estrategia para acabar con los ancianos. O sea, como que ya tú no produces, ya no sirves, y entonces el grueso de las pensiones en un país está arruinando todo el capitalismo, pero a la vez se está socavando la humanidad porque no se quieren tener hijos, se están abortando. Entonces es contradictorio, ¿no? Entonces fíjense cómo nos toca de lleno a nosotros esta realidad, y eso es lo que nos hace pensar la doctrina social de la Iglesia. Los trabajadores como mercancías, eso es un grave error y lo denuncia. La primacía del trabajo por sobre el capital. Nosotros a veces somos esclavos para trabajar. Consiguiente, una primacía de las personas por sobre las cosas. La Iglesia difiere tanto del marxismo como del liberalismo, ¿verdad? No se trata de irnos al marxismo y arropar el capitalismo, ¿no? Porque se está mostrando que la medicina ha sido peor que la enfermedad.
Entonces, tener eso en cuenta. Bueno, voy a ir pasando aquí porque esta es la dignidad del trabajo. Aquí están viendo ya cosas que ya les observé, los derechos de los trabajadores. En resumen, en esta encíclica Labor en Excelsis, el tema de la dignidad del hombre, el valor del trabajo humano, el trabajo como medio de santificación. Y ahí vamos a ver un santo moderno, como es San José María Escrivá de Balaguer, cómo nos va a dar ahorita en el video que les voy a mostrar que podemos santificarnos en el trabajo. Así sea lavando los platos o haciendo aseo, o el que le toca en la academia, o el que le toca en el mundo científico, o en el servicio que estamos prestando en la iglesia, o en nuestra comunidad, o en nuestra empresa. El trabajo, ¿cómo santifica? Yo recuerdo un muchacho que está en una de las comunidades, que es un contador, y él cómo lleva el evangelio a sus trabajadores. Al principio lo rechazaban, pero cómo ha ido a través de estas revistas creo que de amor cristiano, no sé qué, y que traen el evangelio, y cómo ha hecho pequeños momentos de que la comunidad se vaya transformando. El trabajo que no es es una actividad propia del hombre consciente y libre. El trabajo que te hace sentir artista, que te llena de alegría, que no es una esclavitud, que tú no lo haces por un dinero, por una paga, tú lo haces porque tú te gusta, es la vocación, ¿ya? Y no simplemente porque te tocó. Y el trabajo causa activa de crear valores. Vamos a ver este video, me confirman por favor que lo están viendo y escuchando. No se escucha, padre. Sí lo podemos ver, pero no. Eso iba a decir, no se escucha, solo se ve. ¿Se escucha? No. No, no se escucha. No, muy bajito, padre. Ay, 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 no me No. digas. Se escucha muy bajito. Está como ¿Se muy escucha? lento. ¿Cómo? Es que está muy lenta la señal de pronto, padre. Entonces no. No se escucha. Anda, qué pena. Bueno, vamos ¿Tiene, a ir dejándolo así. padre, tiene el link? Y si yo lo pongo desde aquí, yo pruebo a ver si funciona desde aquí, ¿vale? Me regale el ¿Cómo? link. Regáleme el link, padre, y yo pruebo desde acá. Es que no lo tengo aquí en ese momento porque lo tengo montado en Ah, el... lo tienes grabado. Pero se llama, si usted lo alcanza, lo tengo grabado, pero se llama El Corazón del Trabajo, ¿ya? Ok. Si de pronto se pudiera allí, a ver, bueno, vamos, si hay tiempo lo vemos entonces al final, ¿le parece? Vamos entonces ahora a la segunda encíclica, que es la Solicitud Rei Socialis, que es la solicitud por las cosas sociales. Esta es de 1987. Como les decía, es a los 20 años de la Popular Progresio. Y entonces, miren, es la reacción de la Iglesia Católica contra el hiperdesarrollo y subdesarrollo. Es las consecuencias de los conflictos políticos e ideológicos, la falta de autonomía e independencia de los países subdesarrollo, el imperialismo y el neocolonialismo, el afán de la ganancia, casi que va con el tema de la labor en exercicio, y del poder como estructuras de pecado, o sea, todo por la plata, ¿verdad? Como decimos popularmente aquí en Colombia, el perro baila por la plata. Nuevo sistema de valores basado en solidaridad definida como responsabilidad por el prójimo. Nueva organización del comercio, las transferencias tecnológicas, la institucionalidad, el fomento de la industria, el orden jurídico internacional. Entonces ya dijimos, el contexto son los 20 años de la Popular Progresio.
fíjense lo que nos decía Miguel ahorita. De hecho, Populorum Progreso va a decir, o sea, el derecho, el desarrollo humano integral. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. De hecho, el dicasterio para las cosas sociales, el Papa Francisco lo reformó en el 16, en el 17, y lo llama así, dicasterio para el desarrollo humano integral. De hecho, aquí en Colombia, por ejemplo, sé que la arquidiócesis de Bucaramanga no habla de pastoral social o no habla de Cáritas, como vemos que es a nivel mundial, sino que habla de desarrollo humano integral. El objetivo de esta encíclica es la visión ética y cristiana del desarrollo. O sea, va a hablar de qué es un desarrollo. El equilibrio entre el tener y el ser. Eso es hasta filosófico. Casi siempre estamos creyendo que las personas son importantes porque tienen un carro, tienen dinero, visten bien, y desafortunadamente eso nos ha cosificado en nuestra cultura y en la cultura de los jóvenes, mientras que estamos olvidando el ser. O sea, tú eres importante por lo que ya tú existes, porque eres hijo de Dios, porque eres una criatura de la naturaleza, porque tenemos la dignidad de ser hijos de Dios que nos tiene desde el momento en que nacemos, desde el momento en que nos bautizamos y nos hacen hijos de Dios. Entonces, esa dimensión de equilibrar el tener y el ser, ¿verdad? Considera las aspiraciones humanas de los derechos humanos personales, sociales, económicos y políticos. Denuncia diga, Miguel. No, está bien, padre, está bien. Denuncia la explotación social, un llamamiento para que los gobernantes respeten la dignidad de los seres humanos. Aquí ya sabemos que hasta aprobamos el aborto y la eutanasia. Juan Pablo II publicó en 1987 esta encíclica y ahí está a quién va dirigida. Por otro lado, reafirma la continuidad de la renovación de esta doctrina social de la Iglesia y pretende resaltar la importancia y la actualidad de la popular progreso. Entonces, ahí está el contenido, el auténtico desarrollo humano. Voy pasando. Fíjense que retoma muchas cosas de Pablo VI. Y aquí está el tema que también me parece el déjà vu, el tema de este mundo bipolar en la formación de los bloques, en la ruptura de las alianzas entre Estados Unidos y Rusia, en las rivalidades ideológicas y políticas, en el capitalismo y el comunismo, las iniciativas norteamericanas, como el de la doctrina Truman, Plan Marshall, la OTAN, que es después de la Segunda Guerra Mundial, ahorita lo vamos a ver en el video, la sovietización del este de Europa con el muro de Berlín que cayó en el 89, justo antes de los centésimos años. Fíjense todo el tema, la formación de los bloques en el este y el oeste, la carrera armamentística. Si se dan cuenta, es lo mismo que está pasando. ¿Cómo están la OTAN, los mismos Estados Unidos ahorita beneficiándose de las carreras armamentísticas? El Pacto de Varsovia. Voy aquí a detener un momento para saber si ustedes logran ver y escuchar esto, este video que les quiero presentar. Y si no, entonces lo desmonto de aquí para podérselos presentar por aparte y que es lo... ¿Me confirman, Miguel, o si ven y escuchan? No, padre. Sí vemos, pero no escuchamos. Vemos, no oímos. Vemos, no oímos. Bien, entonces voy a desmontarlo aquí para poderlo presentar desde acá. Y desde esa manera, entonces ya lo puedo... Padre,
Dígame. Ya tengo el otro. ¿Probamos el otro, padre? Sí, eso. Proyectemos el otro entonces. Probemos ¿Vale? a ver si funciona. Ese es. ¿Lo puede ampliar? Yo soy fabricante y vendedor de licores. Soy dentista y madre de familia. Yo trabajo y estudio. Soy economista, trabajo en una firma de computadores. El 2 de octubre de 1928 quiso el Señor que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. Padre, háblanos un poco del trabajo ordinario del día, porque se hace pesado, que a veces parece no tener brillo Tú eres capaz de convertir la prosa de tu día en decasílabos, en poesía heroica. Si no es verdad que tus días sean iguales, si pones amor en tus días, cada día es distinto. ¿Qué trabajo es más importante? ¿El manual o el intelectual? Aquel que se haga con más amor de Dios. Hay que hacer ese trabajo bien hecho, no se puede hacer chapuzas, no sé si aquí se dicen chapuzas. Si quieren mucho a una mujer, no le ofrecen de regalo una cosa que no valga nada. Le ofrecen algo que les cuesta un sacrificio. Pues a Dios nuestro Señor, si le hemos de ofrecer nuestro trabajo, eso hemos de ofrecer bien hecho. Hemos de poner ilusión, gusto de trabajar, porque de esta manera ganas dinero y levantas la posición de los tuyos, pero además por dar gusto a Dios. Además, porque el trabajo es una oración. Además, porque el trabajo dignifica. Tu trabajo es oración. Tu trabajo hecho con mucha ilusión y por amor, además, con la ilusión de ganar dinero. ¿Por qué no? Es penitencia. ¿O no te resulta penitencia algunos días? A mí me resulta... Habla con el Señor, que me canso, Señor, que no puedo más. Señor, que esto no me sale, ¿cómo lo haría? Mi trabajo es ser chofer de una compañía. Procura hacerlo bien, a conciencia, de modo que el Señor esté contento de ti. Y ese día has dado un paso del camino del cielo colosal. Y yo te digo que llegarás con tu chofer al paraíso, con tu coche. Debemos estar derechos, valientes, sirviendo al Señor en medio de la calle, en medio del trabajo, siendo un buen amigo de tus colegas y además un ejemplo para tus colegas. El amor a la verdad compromete la vida y el trabajo entero del científico y sostiene su temple de honradez ante posibles situaciones incómodas, porque a esa rectitud comprometida no corresponde siempre una imagen favorable en la opinión pública. Padre, estudio periodismo. Los miro siempre con cariño. Les he recomendado A mí. que digan la verdad. Y eso es muy difícil. Porque por mil circunstancias muchas veces hay que decirla a medias. Porque no se moleste aquel, porque no se moleste el otro. Pero tú arréglatelas para no mentir jamás. Y luego no defiendas nunca una causa injusta. ¿Por qué el estudio y el trabajo son una obligación grave? Hijo mío, vamos a ser unos haraganes. Tenemos que vivir en la tierra y cada uno debe vivir de su esfuerzo. O que los estudiantes, jovencitos, estudiar. ¿Qué puedo hacer para que el estudio me acerque más al Señor? Ofrécele tu trabajo, tu estudio, el día que lo tengas ganas, con más ilusión. Y no te importe sacar tu pequeño bocadillo de ponerlo encima de la mesa, Sou mãe de família, dona de casa, mas trabalho como relações públicas. Como conseguir o equilíbrio e manter o espírito sobrenatural no meio de toda esta agitação? Pues tú ten relaciones públicas y privadas con Dios nuestro Señor. Búscalo en tu corazón. Acércate al Padre del Cielo. Dile que lo quieres. Díselo cariñosamente muchas veces al día. Mientras estás con las relaciones públicas de la tierra, relaciones públicas del cielo. Meteos por todos los sitios. En todos los sitios donde una persona honrada puede vivir, ahí tenemos nosotros aire para respirar. Ahí debemos de estar con nuestra alegría, con nuestra paz interior, con nuestro afán
de llevar las almas a Cristo. Padre, muchas veces hemos escuchado sus enseñanzas acerca del valor que tiene nuestro trabajo profesional para acercar... Tengo hijos, los veo poco durante la semana. ¿Qué me aconseja para poder atenderles mejor? Yo, hijo mío, te aconsejaría que consideraras el estar con tus hijos como el principal de tus trabajos. Para ofrecer a Dios durante el día tu trabajo profesional de modo que le agrade, lo harás cada día mejor, con más rectitud, con más empeño, con más afecto, pensando no solo en ti y en los tuyos, sino en la sociedad entera, en los demás. A veces uno se encuentra, digamos, en el día con varias tareas juntas y que hace que algunos trabajos atropellen a otras. Te pasará, hijo de mi alma, justamente lo que pasa a todo el mundo que trabaja, que cada día necesitaría 24 horas más. Como que llegarás siempre a la noche con muchas cosas sin hacer. No te preocupes, estate tranquilo, sereno. Y después de una cosa, haz otra, tranquilo. Como si no tuvieras que hacer más que aquella otra cosa. No pienses en las demás, termina bien las que estás haciendo. Trabalho na segurança de uma grande loja comercial. Como posso ter paciência com o público, atender a todos con caridad cristã? Tú eres un gran cristiano si sonríes siempre. Dios te bendiga. Pero no sonríes solo por hacerte amable, ni por vender más, sino por amor de Jesucristo. Porque sabes que tienes la obligación de contribuir a la felicidad de todos. Es justo que el que trabaja gane dinero. Y es justo que ese dinero lo empleéis bien, primero también para la familia, para vuestro hogar, etc. Pero el Señor os quiere generosos. El Señor no quiere que seáis avaros. Por lo tanto, habéis de hacer un pequeño esfuerzo. Debéis pensar en Dios y en los demás por Dios. En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. En la línea del horizonte, hijos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Sí, San José María Escrivá habla de eso, en la vida ordinaria vivir santamente. Podríamos decir muchas cosas, pero bueno, yo me quedaría solamente allí para decirle esto. Bien, gracias. Para poder avanzar, quiero y pensar cada uno en el trabajo, yo creo que ustedes en estos sentidos se sienten tocados. Voy a proyectar aquí. Y si me escuchan en este, a ver. ¿Lo escuchan? No. No, padre. No, espera y yo salgo en este porque es que me está generando. Ok, ya sé cómo hacerlo. Listo, stop. Vamos a hacer aquí la nuevamente. Y aquí entonces, ver, share. Ahora. Sí, bajito, muy bajito. No se entiende, padre. Nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo a revoluciones y golpes de Estado.
irreparables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la revolución, ayudaron al ejército blanco durante la guerra civil rusa. Finalmente, las tropas del ejército rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en cuatro. No se escucha bien, padre. Y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el Si quiere lo pongo desde acá, padre. la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir eliminar la europea y hacer próspero de nuevo al mundo. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que esta era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética estableció una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la migración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur, por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur, por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje y
inspección recíproca, confidencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Por eso les digo que es un déjà vu, porque ahí entendemos mucho de lo que está sucediendo hoy en día, creo. Y les permite a ustedes tener una visión de lo que puede estar sucediendo en este momento con el bloqueo económico y, bueno, como se ha dicho, que el 40% de la producción agrícola alimentaria de Ucrania abastece mucho a Latinoamérica y a nuestros países. Quiero avanzar porque son, bueno, ya faltan 2 minutos, qué pena, y solamente quedamos aquí, pero quiero mostrarles lo de la parte de la centésimus annus, para poder entonces darles una vueltica ahí más, siempre aquí 3/4 de horas en 3 encíclicas es como 15 minutos y lo trato de hacer lo más pedagógico, pero ciertamente es un poco pesadito. Bueno, eso es lo de la solicitud de redes sociales y todo el bloque de lo que nos está pasando allí en ese sentido. Vamos a presentar a la centésimus annus. ¿Están viendo? Sí. Sí. Bien, entonces, ya lo decíamos, conmemora la Rerum Novarum, los 100 años, la caída del colectivismo, la vigencia del capitalismo, lo que acabamos de ver en el vídeo, la actividad económica, el sistema capitalista, el desarrollo humano integral, va a tomar otra vez esto de Pablo VI, el trabajo libre, la empresa y la participación. El contexto histórico ya lo vimos, el marxismo, los rasgos retoma los rasgos de la Rerum Novarum, que es el tema del derecho laboral, capítulo 1, el derecho a la propiedad privada, las limitaciones en los horarios y jornadas laborales, el derecho al salario justo y razonable, el capítulo 2, hacia las nuevas cosas de hoy, el tema de la eliminación del hombre como persona, el ateísmo, la estatización de los medios de producción, los horarios humanos y el descanso, las consecuencias de un error en el campo económico-social, el derecho de las gentes. El capítulo 3, en la caída del muro de Berlín del 89, la ayuda importante dada por la Iglesia, muestra que se pueden resolver los conflictos por el diálogo y el respeto. Juan Pablo II analiza los factores de la caída de los regímenes opresores, la lucha que nació en el 89. El capítulo 4 es la propiedad privada y el destino universal de los bienes. Fíjense que ahí va a estar otro de los principios de la doctrina social
de la iglesia, el destino universal de los bienes, como la raíz principal del destino universal de los bienes de toda la tierra, capitalismo. El siguiente capítulo tiene que ver con las estructuras del Estado y la cultura, los tres poderes, el totalitarismo, la iglesia y las incumbencias del Estado y derechos del Estado. El capítulo sexto, el hombre, que es el camino de la iglesia. Entonces, el valor de la doctrina social. Y bueno, grosso modo es esto lo que les quería enseñar de las 70 años. Me gustaría abrir yo sé que ya son las 9, pero algún comentario, si pueden abrir los micrófonos, inclusive las pantallas, me gustaría verlos y escucharlos. Creo que todos están habilitados, ¿cierto, Miguel? Sí, sí, padre, sí, todos están habilitados. Entonces pueden hablar, prender sus cámaras, un comentario, alguna pregunta, algo. Listo, Stephanie. Claro que sí. Padre y profe Miguel, darle las gracias primero que todo por este espacio. Creo que fue mucho contenido para temas tan robustos. Entonces, por mi parte, darle las gracias y comprometerme a profundizar, porque siento que, por ejemplo, la Populorum Progression, no he tenido la oportunidad de leerla, y entonces ya estoy como visualizando ir a la biblioteca y conseguirla. Espero encontrarla. Entonces, darles las gracias porque de verdad que es mucho contenido en tan poco tiempo, pero aún así captaron nuestra atención. Y, por ejemplo, yo nunca había tenido la oportunidad de conocer como que estas temáticas y me agradaron mucho. Entonces, darles las gracias. Gracias a usted, Stephanie. ¿Alguien más? Diana. Diana Arenas. Sí, muy buenas noches para todos, padre. Un comentario y que algo que está pasando con este diplomado es que yo me sentía que hacía mi acción social en la iglesia, llevo 25 años, pero realmente para evitar el déjà vu que el padre nos dice, siento yo que nos falta formación general. Y esa sería la perfecta clase de religión en los colegios. O sea, no estamos diciendo que no, la oración no, es parte fundamental, es aprender a nosotros mismos el método en nuestra vida y el método en la comunidad. Y me siento muy ignorante, la verdad. Yo me he quedado sin palabras desde que empezó el diplomado y hablaba con el padre de la parroquia y estamos solo cumpliendo. Voy a cantar, ya, chao, adiós, hasta luego. El resto, no sé. Llegó la pandemia, peor, los ensayos son virtuales, cada uno se compromete a una iglesia, a una Eucaristía, y si nos vimos, no sé. Entonces, queda desde la oración en comunidad, como en la acción que debemos llevar a la comunidad. Entonces, sí sería muy bueno, muy interesante que esa formación se empezara desde los chiquitos. Mis hijos aman a Virgen María y el niño de 2 años busca el YouTube y busca el rosario, pero esa no es no solo la finalidad de nosotros, y estoy entendiendo eso y sin palabras y hasta con vergüenza. ¿Verdad? No, Diana, me parece genial eso, porque fue lo que presentó Miguel cuando estaba diciendo que hubo una reforma litúrgica cuando el Concilio Vaticano. Porque claro, era la Eucaristía y el sacerdote mirando el altar todos, y no se entendía tampoco. Pero fíjense que ya es una complementación en que no podemos quedarnos solamente con rezar el rosario, con ir a la Eucaristía y con cantar, como usted decía, sino que tiene que haber un compromiso de la justicia por los más vulnerables y la protección de la dignidad del ser humano que está en peligro. Omar Fabián Carreño, por favor. Gracias, padre Hernán, por su compartir. Gracias también a Miguel. Pensaba mucho con la opinión de la compañera, pues precisamente que nosotros hemos comprendido muchas veces la pastoral social como un agregado de los planes de pastoral de nuestras diócesis y de nuestras parroquias. O sea, pues lo digo un poco desde la experiencia aquí de nuestra diócesis de Socorro y San Gil, de ver que la pastoral social era un comité más de los muchos comités que hay en la parroquia y todo eso,
y ahorita en el trabajo dentro de la pastoral social y pues mucho más con este diplomado, yo siento que hemos venido comprendiendo que pastoral social no es un comité más, sino que es el eje transversal que atraviesa todos los comités, porque ciertamente yo no puedo, como decía la compañera, yo no puedo decir, listo, yo promuevo la oración del Santo Rosario, pero mi compromiso social es nulo. Yo no puedo decir que amo la liturgia si la liturgia no me lleva al compromiso con el hermano. Entonces me parece que es muy interesante empezar a proyectarnos. Decía mi director espiritual que murió hace poco, y después de esto, ¿qué? Siento que también es como un llamado de atención que el Señor nos hace a través de este diplomado, para ponernos desde ya a pensar, bueno, y cuando terminemos el diplomado, ¿qué? Recibimos un certificado que hicimos el diplomado, y de aquí en adelante, ¿qué? ¿En qué cambia la vida de los que estamos recibiendo esta gracia por medio de este diplomado? Entonces, siento que es como una llamada insistente del Señor a que comprendamos el compromiso social, la pastoral social, llámese como se llame, llámese desarrollo humano integral, llámese pastoral social, llámese Cáritas, como el eje transversal que va a atravesar toda la pastoral, desde la cosa más sencilla, como infancia misionera, como catequesis de primera infancia, hasta ya lo más elevado de la parte litúrgica. Gracias, Omar. Fabián, excelente exposición y captación. Yo recuerdo esa canción de Ricardo Arjona que decía que Jesús es verbo, no sustantivo. No puede quedarse en una palabra, sino que tiene que ser una acción. Y él habla de una señora, doña Carlota, que era la más religiosa de su barrio y le pinchó 100 pelotas cuando los niños jugaban. Entonces, no puede haber esa incoherencia, que es verdad, o quedarnos, como usted acaba de decir, en nutrir en la mente, ¿verdad? Porque puedo ser muy intelectual, saberme la Biblia de pe a pa, pero después el corazón raquítico en las acciones de protección a los más vulnerables. ¿Alguien más quisiera aportarnos, enriquecernos con sus comentarios? Si no saben levantar la manito, pueden hablar. Están cansados, padre. Bueno, entonces dejémoslo así. María Cristina. María Cristina. María Cristina. Y recuerden que abren su cámara también. Bueno, gracias, María Cristina. Buenas noches. Pues yo creo que comparto o me uno mucho a lo que dicen los compañeros. Yo desde que entré a la pastoral social y de pronto, ya no recuerdo si lo comentaba en este o en el otro diplomado, pero es como hacemos vida realmente. Y uno a veces dice como sí, agente de pastoral social, pero lo que uno comprende es como, o sea, mientras uno más conoce o escucha, ve que menos sabe. Entonces, por ejemplo, es uno que tanto sabe, por ejemplo, de los papas, de lo que han creado. Y es ahí como el compromiso de leer, aunque son tantas encíclicas y tantas cosas que uno dice como, ¿y cuándo voy a leer? ¿Y cuándo voy a empezar como a hacer todo esto? Y que no se quede hay veces como con el entusiasmo del diplomado, porque cuando uno está acá es, ay, sí, voy a leer, y uno hasta se compra o descarga las encíclicas, pero después eso también, pues no lo termina haciendo. Entonces que también es como la invitación que sea como un compromiso real, y que saquemos el tiempo y el espacio para poder, porque yo creo que amamos lo que hacemos, pero también si conocemos, pues lo podemos hacer mucho mejor. Entonces, qué interesante, y poder también como invitar a otras personas. Creo que también, pues no todos tenemos la posibilidad por diferentes situaciones de participar en este diplomado, pero si acercamos a otras personas a una de las encíclicas, yo creo que ahí también estamos como evangelizando y siendo testimonio. Entonces, sería como la invitación, y agradecer al padre Nan, al profe que nos ha orientado en todo este proceso, y a todos quienes nos han orientado, y por supuesto a los compañeros. Creo que es muy interesante, y bueno, creo que si el Espíritu nos trajo acá es por una razón de ser, y qué vamos a hacer a partir de acá. Gracias, María Cristina. Yo solo, antes de darle la palabra a la hermana Rosalena, destacar sus palabras. Ciertamente es el compromiso. Ya con la perseverancia en este diplomado, porque es que también sucede que algunos empiezan y después van desertando, por decirlo así, porque o tiene muchas cosas, pero ya la perseverancia es un signo, y ciertamente se trata de que vaya creciendo ese compromiso social cristiano que nos viene desde el bautismo y que nos abre los ojos a la realidad.
Gracias, María Cristina. Hermana Rosalena, por favor. Bueno, yo quiero, ¿verdad?, agradecer en primer lugar al Señor que me permite, pues, participar en esto, en estos espacios, pero es verdaderamente una interpelación muy profunda, también no solo a nivel personal, sino también de vida consagrada, de vida sacerdotal, es decir, siempre decimos, la iglesia no hace nada, la iglesia se calla, la iglesia no sé cuándo, la iglesia, todo la iglesia, no sé qué, y pues fuera nosotros de la iglesia. Entonces, ¿qué es mi interpelación? Pues que realmente todo este bagaje, todos esos insumos y la responsabilidad es de nosotros, que como agentes directos de pastoral, que donde de verdad podemos, a mí me asombra esto de que pues tenemos una ignorancia enorme, grande, y la culpa también de nosotros en nuestro sistema de evangelización y todo eso. Yo ahora estoy elaborando una cartilla para poder aquí en la diócesis formar todos los comités parroquiales de pastoral social, como decía Omar, eje transversal del proceso de pastoral diocesana. Pero realmente, a ver, ¿a quién le echamos la culpa? Estamos 29, 25, 30 y bueno, seremos multiplicados, pero para esto no hay, no hay factor para invertir. Y de Omar, de Monseñor Gustavo Martínez Frías, cuando creó esta diócesis de Ipiales, dijo, la mejor inversión, así económicamente la diócesis esté como esté, pero la mejor inversión es formar a todos los líderes en todos los escenarios. Entonces, nos corresponde de verdad una austeridad, pero para invertir en la formación. Y lo que decían ellas, las niñas, me cuestiona mucho. Por primera vez escuchamos las encíclicas y cuánto tiempo ignoramos todo y luego sí le echamos la culpa a todo, que la iglesia no hace, que la iglesia, bueno, es decir, no, como que no me explico lo que estoy sintiendo, hasta vergüenza, como dice la otra compañera, ¿no? De verdad, en mi condición de religiosa. En las comunidades debiera ser también prioridad enseñar esta dimensión social, la doctrina social bueno, llamémoslo ya pensamiento social, como sea. En los seminarios también, en la raza estudiaron, debieran haber, decir esto, nos vamos para sociología y después entonces nos comprometemos unos sociólogos, sociólogas, en otra dirección, en otro enfoque. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, voy a hacer mi cartillita, pero el diplomado me va a orientar a hacer la cartillita de formación en esto de la doctrina social de la iglesia para actualizar y todo eso. Es mi compromiso también. Muy bien, hermana. Gracias, hermana. Yo lo resumo, su aporte genial en formación y compromiso, ciertamente en acción. Cruz Belinda, y cerramos porque ya son las 9:15 y le pido el favor a alguna de las damas que nos orienten en la oración final, por favor. Bueno, Cruz Belinda. Buenas noches. Saludos para todos. Bendiciones. Mire, escuchándolos a todos y todo lo que nos han dado, maravilloso. Lo que pasa es que uno también tiene que poner de su parte, ¿no? Y como me tocó a mí en un video, decía la participación, y uno es como muy puras excusas, ¿sí? Que ya estoy viejito, que ya no quiero eso, que yo como que no sirvo para eso. Entonces uno escucha de las personas por donde uno va. Yo trabajé en el IMPEC y por lo menos duré muchos años allá, como si fuera una reclusa más, pero con sueldo. Pero entonces dice uno, bueno, sí, de donde uno esté, uno hace su obra social y a través de su historia, bueno, yo quisiera comentarles muchísimas cosas, pero de verdad que ya estamos sobre el tiempo. Yo pues hablo mucho, pero es tan rico enriquecerme de todo lo que ustedes saben. Yo le decía aquí al reverendo, yo también soy voluntaria y pues estoy pensionada, pero de todas maneras, pues mis hijas son jornalistas, tengo 3 hijas,
y pues ellas impulsan y una cosa y otra, bueno, y eso se llena uno de energía y a donde uno lo coloque, por lo menos aquí en mi barrio, son muchas cosas, entonces, y en la sociedad y en la política, y uno asocia lo que decía el padre, nuestro querido Xavier, bueno, y el profesor Miguel, qué rico, y es que uno tantas cosas que uno asocia con las acciones que están pasando ahorita, de las revoluciones, y como que la historia se repite, y bueno, y volvemos como a caer en lo mismo, y sí, la dignidad humana y muchas cosas, pero dice uno, si uno no está con Dios, pues bueno, entonces, ¿cómo estamos? Estamos allá en la guerra, cogiendo las armas, haciendo muchas cosas que no son. Y bueno, pues esto nos ha enriquecido y a mí personalmente, maravilloso. Gracias a ustedes por todos sus aportes, de verdad. Cruz, o yo no sé si alguna de las otras señoras quisieran hacer la oración y cerramos, por favor. La que ustedes nos indiquen. Padre, si quieres yo la hago. Por favor, María Cristina. Bueno, yo siempre he pensado que una de las mejores maneras de orar, pues estamos muy enseñados como a pedir, pero yo creo que es bastante importante dar gracias. Entonces, al terminar este día, vamos a darle gracias a Dios que nos ha permitido tener esta experiencia en el diplomado y por todas las experiencias del día de hoy. Mi Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias por el bien que los demás nos hicieron y por el bien que cada uno de nosotros pudo hacer. Pedimos perdón por lo que no hicimos bien. Y mañana, con tu ayuda, oramos para ser mejores. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a Dios que nos permite estar acá. Y también pidamos para que podamos ser testimonio y volver vida todo lo que aprendemos acá. Mi Dios les pague. Gracias, María Cristina. Feliz noche para todos y todas. Gracias, Miguel Ricardo. Bendiciones. Buenas noches. Padre Nan, muchas gracias. Espero que no se nos pierda, no se pierda tanto, padre. Lo necesito aquí más. Bueno, a todos muchísimas gracias. Gracias, Miguelito. Miguelito, gracias. Bueno, a todos una feliz noche. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, padre Nan. Feliz y bendecida noche para todos. Stephanie, inicie con la popular. Muchas gracias, Miguel. Buena opción. Mire, un consejo. Ahora que ponga. Un consejo antes de cerrar, mire. Si ustedes forman un club de lectura, no les da pereza leer. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a leer el capítulo primero de la Popular Progreso y nos reunimos el sábado a tales horas y la comentamos. Y después invitan a un experto que les ayude a entender muchas cosas. Pero esa es la forma en que Miguel ha leído muchísimos libros con mucha gente y ha aprendido muchísimo, ¿sí? Club de lectura, Stephanie propone, piénsalo bien, Stephanie, y propóngale a sus compañeros. Tal día nos reunimos y vamos a leer esta de la página tal a la página tal. ¿Qué entendió usted? Y no interesa, lo que importante es reunirse y empezar a trabajar los documentos. Y seguramente que al final van a lograr leer 3, 4 documentos en grupos y van a conocer amigos y van a aprender diferentes formas de leer. Un día se van para un restaurante y de la misma forma no solamente comparten la comida, sino que comparten lo que leyeron. Feliz noche para todos y todas. Gracias, Miguel. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Popular un progreso.